Buenas tardes, todos y a todas. Bienvenidos a una edición en español del Congress Live, aquí directo desde Melbourne, en Australia, al quinto Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional. Tenemos hoy un panel muy interesante, muy importante sobre un tema que viene ganando importancia en la agenda sindical, por supuesto, pero más que nada en la agenda mundial, y es la inversión en la economía de cuidados. La inversión de cuidados tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, también tiene sentido desde el punto de vista y la perspectiva de política social, de igualdad de género. En todo el mundo las mujeres dedican el doble del tiempo que los hombres a cuidados no remunerados, incluyendo tareas domésticas, a cuidar a otras personas en sus propios hogares o en la comunidad. Un estudio de la CCI muestra que la inversión pública en trabajos de cuidado brinda a las mujeres independencia para buscar y conservar un empleo en otros sectores, o más bien recibir una remuneración por el trabajo que realizan de manera muy desproporcionada. Y para hablar sobre estos temas, y desde la perspectiva de sus países y la perspectiva mundial, tenemos a tres invitados que no requieren mayores presentaciones. Está el compañero Pepe Álvarez, que es secretario general de la UGT de España, la compañera Fanny Sequeira, secretaria general de la CTRN de Costa Rica, y otro Pepe, desde República Dominicana, compañero Pepe Abreu de CENUS, el expresidente de CENUS de República Dominicana. Y justamente voy a empezar haciendo una pregunta al compañero Pepe. Desde la perspectiva de ustedes en el Caribe, desde la perspectiva del sindicalismo en República Dominicana, ¿por qué es tan importante la inversión en la prestación de cuidados? Bienvenido. Nosotros consideramos que el trabajo del cuidado y su inversión en él es importante porque es la única vía de construir una verdadera protección social. Decía en la introducción del tema referido a las mujeres, ¿verdad? Y las limitaciones que éstas tenían para desarrollar su propia vida laboral y profesional. Nosotros consideramos que esa inversión en el trabajo del cuidado ha contribuido a que la mujer hoy pueda desempeñar roles de mucha importancia en el desarrollo del trabajo. Pero además, el hecho de que profesores, técnicos en educación, trabajadores del sector administrativo de la educación, sectores de trabajadores como el sector de enfermería, sectores referidos, por ejemplo, al trabajo hospitalario, se dediquen al trabajo de cuidado y se invierta en educación de este tipo de formación, es una apuesta a un futuro mucho más seguro del trabajo como conjunto y de la compensación social que necesitan los trabajadores de otros sectores. Totalmente, y especialmente en relación a la inversión en protección social, que es algo que todos los sindicatos en el mundo piden. La CSI, el tema de este congreso es justamente un nuevo contrato social que tiene la inversión social y la inversión en protección social como algo muy importante. Pero ahí me dirijo al compañero Pepe Álvarez de UGT. ¿Cómo
a pesar de que es tan importante, no me parece que muchos gobiernos no le dan la debida atención. A veces, por ejemplo, la inversión en otros sectores dan más importancia o le llevan los gobiernos a parecer que eso es más unos son más importantes que otros, unos sectores son más importantes que otros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sindicatos para que los gobiernos realmente lleven en consideración que es importante invertir en la economía de cuidados, avanzar en eso? Bueno, estamos ante una nueva actividad desde el punto de vista de la catalogación de actividad remunerada que va a necesitar tiempo para que se consolide en el conjunto del planeta. Seguramente que este es el cuarto pilar del estado del bienestar. Y si miramos, por ejemplo, el continente europeo, los países del centro y del norte de Europa tienen mucho más desarrollado la economía de los cuidados que, por ejemplo, lo tenemos en el sur, que lo tenemos en España, o que lo tenemos en Portugal, o que lo tenemos en Grecia, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un proceso que va a ir avanzando. España, por ejemplo, invierte en la economía de los cuidados en torno al 0,60, no llega por ciento de su Producto Interior Bruto. La Unión Europea, la media de la Unión Europea está en el 1,5%. Eso creo que responde en parte de la pregunta de por qué hay esta situación en la que unos países le dan más importancia y otros países le dan menos importancia. Tiene mucho que ver con el aumento de esperanza de vida, que tampoco en todo el planeta la esperanza de vida es la misma. No es lo mismo en África que en Europa, ni en América Latina que en América del Norte, para entendernos. Eso creo que también es otro factor que hay que tener en cuenta y a mí me parece que el más determinante, sin ningún lugar a dudas, es la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, que también ha generado la necesidad de que todos los trabajos que venía haciendo en casa, que parecía que caían de manera natural, que hoy todavía en algunas sociedades está funcionando así, son parte de esa economía de los cuidados. Pero tenemos escenarios absolutamente diferentes. En el norte de Europa está regulado, hay buenas condiciones de trabajo para las trabajadoras que trabajan en el sector. Se están empezando a incorporar hombres. En España estamos en pleno proceso de consolidación, los salarios son bajísimos, ya por no entrar en el otro aspecto que yo creo que tiene también una cierta importancia, que es el trabajo doméstico, que también podría entrar en este paquete y que en el caso europeo pues está lejos de estar en buenas condiciones. Y digo europeo porque aquí sí que casi toda Europa está en condiciones similares. España, de hecho, ha suscrito el convenio 189 de la OIT hace pocos días, ¿no? Me parece que, en todo caso, el sindicalismo lo que tiene es que avanzar en la consolidación de estos sectores y en la creación de sociedades iguales, porque en la medida en que la mujer tenga acceso al trabajo en cualquier parte del mundo, hay una parte del trabajo que hoy está haciendo que no está ni reconocido ni remunerado, que va a tener que asumirlo la sociedad. Creo que es más un proceso evolutivo que una cuestión que pueda decidir políticamente un gobierno u otro gobierno. Los gobiernos casi siempre responden a las necesidades. Totalmente. Y me gusta especialmente esa evidencia que a veces hay regiones que unas están más avanzadas que otras, hasta mismo dentro de la misma región, como es el caso de Europa. Pero
también me gusta que, sea que veas de una manera optimista, que vamos avanzando, como dices. Y justamente en relación a eso, quisiera hacer una pregunta a Fanny en relación a un tema que ya ha trabajado mucho desde Costa Rica, desde su central, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los llamados ODS y la Agenda 2030. Ahí la Agenda 2030, que fue acordada en 2015 por todos los estados de Naciones Unidas, tiene muchos compromisos, incluido la inversión en la economía de cuidados. Está el ODS 3, que habla de salud y cuidados. Quisiera preguntar a Fanny si, desde tu perspectiva, los sindicatos en Costa Rica, ¿ustedes creen que Costa Rica ha cumplido con esos compromisos? Muchas gracias, Alex. Bueno, inicialmente mencionar en el tema que se está tratando también de economía de los cuidados y el fuerte componente de género que tiene, la desigualdad que se produce en cuanto a las mujeres. Mencionar que la principal barrera para lograr la equidad de género y la igualdad de género en el mundo del trabajo continúa siendo la división sexual del trabajo, la cual es injusta y asigna a los hombres el ámbito público y a las mujeres el ámbito privado no remunerado, siendo que una vez que las mujeres incursionamos en el mercado laboral, en el mundo laboral remunerado, lo hacemos con una terrible desigualdad, con una doble y triple jornada laboral no remunerada, ya que además del trabajo que se realiza fuera del hogar, realizamos trabajo no remunerado en el hogar, y la tercera jornada la implica precisamente los cuidados de la niñez, los niños, las niñas, las personas enfermas, las personas adultas mayores. Esto provoca desigualdades muy fuertes, que incluso las mujeres que trabajan no remuneradamente en el hogar, no solo no se reconoce y valoriza su trabajo, sino que al llegar a la vejez no tienen seguridad social, no tienen el derecho a una pensión que garantice una vejez digna, a pesar de haber trabajado durante el hogar en labores domésticas y de cuidado toda su vida. Y además de esto, en el mundo del trabajo remunerado, las profesiones y los trabajos que sexualmente se consideran para mujeres, porque están asociados con las tareas de cuidado, con las labores de cuidado, como educación, como salud, en el caso de enfermeras, son desvalorizadas y reciben incluso una remuneración menor que otras profesiones, siendo que, por ejemplo, en mi país se tuvo que dar una fuerte lucha para que en educación se remunerara igual como una profesión a las demás profesiones. Profesiones y trabajos como el cuidado de la niñez, como el cuidado de las personas enfermas, de las personas adultas mayores. Ahí estamos hablando precisamente de la economía del cuidado. Entonces, para que se empiece a dar una igualdad y una equidad, tiene que darse una reorganización y una reforma total del trabajo, no solamente en el ámbito del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado, para que también necesariamente los hombres tengan que asumir tareas de cuidado, labores de cuidado y labores en el hogar, pero además el Estado invierta en fortalecer la economía de los cuidados, porque si fortalecemos el trabajo en materia de redes de cuidado para que las mujeres tengan la oportunidad de poder laborar fuera del hogar. Sabemos que en la pandemia las mujeres fuimos las más golpeadas, muchas tuvieron que abandonar el mundo del trabajo y precisamente porque se incrementó el trabajo de cuidado en los hogares y correspondió a las mujeres, y han sido las más golpeadas. En mi país y en todos los países son las más golpeadas por el desempleo, por la informalidad, por la pobreza. Entonces, al invertir en la economía del cuidado, no solamente se logra que las mujeres tengan posibilidades de incorporarse al mundo del trabajo, sino que se crean empleos. Generalmente, como lo hemos dicho, lamentablemente persiste esa división sexual y se crean empleos para mujeres y empleos formales, y se garantiza el derecho humano al cuidado, porque hay un derecho humano también al cuidado.
Entonces, esto es sumamente importante. Y en materia del cumplimiento de la Agenda 2030 en mi país propiamente, y que tiene que ver con todo este tema de la economía del cuidado, de la economía del cuidado y de los derechos humanos, salud, educación. Lamentablemente en mi país las políticas que el gobierno ha asumido, los proyectos de ley que se han aprobado, nos alejan de la Agenda 2030, lejos de acercarnos, y nos alejan del trabajo decente y nos alejan de la equidad de género. Como dije, las mujeres hemos sido sumamente golpeadas, hay un retroceso en materia de derechos humanos muy fuerte y de derechos laborales. Por ejemplo, la pandemia demostró que la seguridad social, salud, hablamos de economía del cuidado también, es fundamental, ha sido fundamental para nuestros países. Sin embargo, en mi país se está dando un ataque sin precedentes a la seguridad social, tratando incluso la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que presta los servicios de salud, que no son servicios, son derechos humanos fundamentales, y que tiene el sistema de pensiones, está siendo sumamente atacada al punto de que el presidente de la República ha tratado de posicionar que está quebrada en un intento de privatizar los sistemas de salud y privatizar los sistemas de pensión, lejos de invertir para fortalecerlos. Se ha dado una reforma de pensiones que golpea a las mujeres fuertemente. Se jubilaban a los 59 años, 11 meses, ahora se jubilan anticipadamente a los 63 años, con una menor cuota de pensión por mes. Además de esto, las medidas que se tomaron durante la pandemia para enfrentar la crisis provocada por ella, priorizaron proteger a las empresas y no a las trabajadoras y trabajadores, siendo las mujeres también las más golpeadas. Por ejemplo, se autorizó a las empresas a hacer suspensión total del contrato laboral por muchos meses y en algunos casos pues del 50% o del 25%, desprotegiendo a las personas en los momentos en que más los necesitaban, aumentando la informalidad, aumentando el desempleo y golpeando principalmente a las mujeres. Son las mujeres las que no han logrado recuperar esos empleos. Entonces, además, puedo decir, se aprobó una ley de empleo público en Costa Rica donde se elimina, y cuando hablamos de empleo público hablamos, por ejemplo, de educación, 80% mujeres, hablamos de salud, también un gran componente de mujeres, donde se elimina incluso el derecho a la estabilidad laboral. Te evalúa la jefatura y con 2 notas menores de 70 pierdes el trabajo sin responsabilidad laboral, así te falte un año para jubilarte. No hay libertad sindical. Se aprobó una ley antihuelga que en la práctica prácticamente hace imposible el derecho a la huelga. Se aprobó una ley que elimina en la práctica el derecho a la negociación colectiva, ya que no se puede negociar absolutamente nada que tenga un impacto en el presupuesto nacional, y hasta una licencia sindical tiene impacto, y ponen restricciones tremendas que incluso la OIT envió memorando técnico dando criterios de cómo estas leyes rozaban con convenios internacionales, con la legislación internacional, y aún así fueron aprobadas. Entonces, hay un claro retroceso, y aunque hay un discurso de compromiso con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lamentablemente no se está dando desde el gobierno en la práctica. Gracias por la intervención y de hecho en relación a iniciativas de gobierno, yo sé que en República Dominicana el gobierno, por lo menos la información que tengo, es que el gobierno ha empezado un proyecto piloto de servicios de cuidados a domicilio. Yo quisiera que el compañero Abreu nos hablara un poco sobre eso, pero más que nada también sobre las iniciativas sindicales. Por ejemplo, los sindicatos en República Dominicana han creado un comité intersindical de mujeres trabajadoras, ¿no? que justamente sirve para hacer presión sobre el gobierno para que tome medidas en ese sentido. Cuéntanos un poco sobre esas experiencias, compañero Abreu. Este Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora, SINTRA, ha sido prácticamente el baluarte que hemos tenido para avanzar, por ejemplo, en la ratificación de convenios como el 186, en
la aprobación de convenios por parte del gobierno dominicano que aumentan la protección de la maternidad. Pero, además, este comité intersindical ha propuesto planes concretos al gobierno dirigido a profundizar en la estabilización y desarrollo del trabajo del cuidado. ¿Estableciendo qué, por ejemplo? Todos tenemos allá el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotec, que es un órgano tripartito de la cual las 3 confederaciones del país son parte. Entonces, en ese instituto se ha creado un capítulo dirigido a formar trabajadores del cuidado. Como dice la compañera Fanny, en todo trabajo que se hable del cuidado, siempre se hablará de la mujer como predominante, ¿verdad? Y entonces, en esa línea de construcción y formación de esos trabajadores, las mujeres tienen, por supuesto, un papel fundamental. Además de esto, de este vínculo, hemos trabajado con el gobierno para que el gabinete social del país, que funciona sobre la base de crear mecanismos de compensación que contribuyan a superar básicamente a mujeres que viven en la pobreza, sirvan también, en correspondencia con Infotec, como una manera de coordinación que permita que estas personas adquieran formación para que se dediquen básicamente a las labores del cuidado de niños, de niñas, de ancianos, de personas enfermas, etcétera. Creo que este trabajo que hemos estado haciendo en el movimiento sindical, aunque es un trabajo todavía incipiente, ya está siendo reconocido por la sociedad. Nosotros hemos creado, además, una fundación que trabaja precisamente en el entrenamiento y formación de trabajadores a nivel de enfermería, a nivel, por ejemplo, de masaje terapéutico, y son trabajadores que muchos de ellos están inclinados hacia una conexión con un tipo de personal, de trabajadores del cuidado, que no están formalizados, que están en la informalidad. Entonces, en este momento está en proceso el registro de un sindicato que se está creando precisamente con este tipo de trabajadores, con el objetivo de aglutinarlo, lograr que tengan una organización que responda por ello, porque tenemos que estar claros en esto. No se podrá tener un trabajo del cuidado efectivo si el trabajador del cuidado no es un personal bien entrenado, en primer lugar. En segundo lugar, debe tener protección social él mismo como trabajador. Nadie puede cuidar a otro si él mismo no está cuidado. Entonces nosotros enfatizamos en que a estos trabajadores hay que crearle condiciones salariales, condiciones, por ejemplo, de atención de salud, de retiro, que les sirva a ellos de aliciente, como empuje, como estímulo, para que entonces puedan responder a los requerimientos de la sociedad y de otros trabajadores que necesiten de su apoyo. Y de República Dominicana pasamos a España. España fue el primer país de la Unión Europea en seguir la directiva de conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Y eso mucho gracias al empuje de los sindicatos españoles. Yo quisiera saber, el compañero Pepe Álvarez, cuéntenos cómo se ha logrado eso y qué hace falta, cómo más podemos avanzar en España para lograr esos derechos. Bueno, yo creo que formalmente, por el momento en el que se produjo, aparece España como el primer país que legisla en relación con la conciliación de la vida personal y el trabajo. Pero
Yo diría que hay países en la Unión Europea que mucho antes han hecho una senda, han hecho un camino. Nosotros nos hemos incorporado seguramente con mucha fuerza en mucho menos tiempo, pero la conciliación de la vida personal y la vida laboral, igual que en el caso de la economía de los cuidados, tiene mucho que ver con la plena libertad de la mujer a la hora de decidir si tiene un trabajo remunerado por cuenta ajena o por cuenta propia, pero tiene un trabajo remunerado, o está trabajando en los cuidados de la casa. En la medida en que en España se ha producido una incorporación en muy poco tiempo de la mujer al trabajo remunerado, al trabajo por cuenta ajena, todos los procesos de conciliación han tenido que ir avanzando. Es verdad que en algunos aspectos hemos avanzado más que los primeros países de la Unión Europea, que lo habían hecho durante un tiempo, pero se habían quedado más cortos. Es, por ejemplo, el caso de las licencias por maternidad y por paternidad, en la que es obligatorio que el hombre use la licencia de paternidad. No puede sumar la mujer la licencia del hombre y de la mujer, la tiene que sumar el hombre, justamente para intentar romper el rol de los trabajos, de la separación de los trabajos tradicional. Anteriormente había la posibilidad de que el hombre pudiera utilizar parte de los días de licencia por maternidad, las pudiera utilizar el hombre, no las utilizaba ningún hombre, y por eso finalmente se incorporó la obligación de que o el hombre la usa o no se usa, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que sería la conciliación del trabajo y la vida personal de cada uno. Pero todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados, o lo que es lo mismo, la economía del cuidado de las personas, es un elemento fundamental para la conciliación. Si no tenemos una sociedad que permita que haya guarderías de 0 a 3 años, difícilmente se va a poder conciliar, ni la mujer ni debería tampoco poder conciliarla el hombre. En realidad, el hombre la concilia porque no cuida a los niños, pero en todo caso esa es una necesidad. Si no tenemos centros de día donde poder llevar a nuestras personas mayores, o tenemos personas que trabajen en la economía de los cuidados y puedan atender a esas personas en casa o en residencias, difícilmente podemos conciliar la vida laboral y la vida familiar. Y es verdad que España ha hecho un camino muy largo en muy poco tiempo. Hemos seguramente roto muchas costuras que en otras sociedades han tardado mucho más tiempo en ponerlas en marcha. Pero esta es una de nuestras prioridades como sindicato, y lo es en relación con las negociaciones con el Gobierno. Nosotros hemos estado y presentes, y forma parte de nuestras reivindicaciones todas las cuestiones que tienen que ver con la economía de cuidados infantiles, de educativos, por supuesto, pero eso ya está incluido en el sistema obligatorio de educación del país.
no lo es de 0 a 3 años, por eso la incorporación de 0 a 3 años es fundamental. Lo ha sido y lo es en relación con las personas mayores, y efectivamente la pandemia nos ha puesto ante una realidad que conocíamos, que denunciábamos, pero que la sociedad no había interiorizado, sobre la que no había debatido, ¿no? El hecho de que se hayan producido tantos fallecimientos de personas mayores sin atención en las residencias ha puesto de manifiesto hasta qué punto tenemos un sistema francamente débil. El hecho de que en esas residencias las cuidadoras, fundamentalmente mujeres migrantes, hayan dejado su vida por un sueldo absolutamente bajo, casi siempre en el salario mínimo interprofesional, en torno de los 1.000 euros, y hayan dejado su vida incluso trabajando 24 horas porque tenían que atender a las personas que ya no solo eran personas mayores, sino que eran personas mayores enfermas, incluso la atención a domicilio, con todos los problemas que tiene con una situación como la pandemia. Creo que nos ha puesto de manifiesto, se ha visualizado lo frágil que es el sistema. Y en estos momentos hay un gran debate en España en relación con esos temas. Es verdad que en las sociedades más avanzadas los cuidados están muy separados. El cuidado de salud es uno, el sistema de salud funciona con una cobertura estable, de más o de menos calidad, más bien de menos que de más, pero tiene un sistema de funcionamiento, el sistema de cuidados a las personas, que muchas veces se solapan, porque hay cuidados de salud también, tiene un sistema independiente, y después todo lo que son cuidados que tienen que ver con cuestiones terapéuticas, fisioterapéuticas. También hay una separación. De hecho, nosotros, con el Gobierno de España, las dos cuestiones fundamentales que hemos tenido de debate y de dificultad de implementar, una es el ratio que tiene que haber de cuidadoras en las residencias, cuál es el ratio de personas que tiene que haber, que es un tema fundamental. Y el otro, cuáles son los trabajos que tienen que hacer las cuidadoras cuando hacen la atención domiciliaria. Porque lo que no puede ser es que las cuidadoras se conviertan en la señora o la chica que va para hacer todo lo que hay que hacer en la casa. Entonces, poder catalogar cuáles son los cuidados que entran es un tema fundamental. Pero acabo diciendo que esta cuestión es una cuestión que yo soy optimista, porque creo que todos los sectores emergentes que se están desarrollando, siempre hay muchas dificultades. Podríamos hablar de los riders, que también es otro sector que hemos estado regulando y que inició sin ningún derecho. Y yo estoy absolutamente convencido que dentro de 4 años, cuando se vuelva a celebrar el Congreso de la CSI, con toda seguridad que la economía de los cuidados, sobre todo de los cuidados a personas mayores en España, va a mejorar de manera sustancial, porque hay un proceso de toma de conciencia y de reconocimiento del trabajo que están haciendo estas mujeres. Ojalá que en 4 años
tengamos progresos, no solo en España, obviamente, en todos los diferentes países. Y es prácticamente la misma pregunta le hago a Fanny. O sea, es lo que siempre se dice, ¿no? La economía de cuidados no es un gasto, es una inversión social. Y cómo han trabajado los sindicatos en Costa Rica para garantizar ese derecho. Y ahí enfatizo el trabajo que yo sé que viene haciendo la CTRN en relación a la Agenda 2030. ¿Cómo han trabajado eso y cómo han relacionado con el tema de inversión social, inversión en salud, inversión en educación, inversión en cuidados? Bueno, primeramente quisiera agregar dos elementos muy importantes a mi respuesta anterior de cómo las políticas gubernamentales y estatales nos están más bien alejando e incumpliendo con la Agenda 2030, y hablo específicamente del ODS 8, trabajo decente, ODS 5, equidad e igualdad de género. Y es que el gobierno está impulsando fuertemente un proyecto denominado popularmente 4.3 para eliminar la jornada de 8 horas, eliminar el derecho a la jornada de 8 horas y crear una jornada 4 días, 12 horas seguidas y luego 3 días de supuesto descanso. Esto obviamente va a impactar principalmente a las mujeres y va a golpear ya la debilitada red de cuidado que para jornadas de 8 horas prácticamente es completamente insuficiente. Imaginémonos para 12 horas que las mujeres deban estar fuera de su hogar si quieren tener un empleo remunerado. Y el desgaste luego de 12 horas, cuando sabemos de la doble y triple jornada laboral que no se va a eliminar. Entonces esto va a expulsar aún más a las mujeres de el trabajo formal remunerado y va a profundizar la informalidad, la precariedad también laboral. Y además de esto, se ha decretado desde el 2020 un congelamiento salarial en el sector público por 10 años. Nuestros salarios en el sector público los han congelado por 10 años. Llevamos 2 años y el costo de la vida sube y sube y sube y los salarios están congelados. Al punto de que en la Caja Costarricense del Seguro Social, en todo el sector público se adeuda un incremento desde el 2019 y que fue por la pandemia suspendido. Sin embargo, en la Caja del Seguro Social se acordó cumplir ese pago retrasado a los trabajadores y trabajadoras y el presidente de la República destituyó al presidente de la Caja por haber respetado el acuerdo. Entonces eso demuestra cómo está el tema de trabajo decente en mi país. En cuanto al trabajo de las organizaciones sindicales, de los sindicatos en esta materia, ligándolo con Agenda 2030, quiero decir que en mi país, en el 2016, se firmó un pacto nacional para el avance de la Agenda 2030, donde estuvieron todos los sectores, poderes de la República, academia, universidades, por supuesto los empresarios, organizaciones de sociedad civil, y el único sector que no fue invitado a participar fue el movimiento sindical. Luego de ahí, por mediación y trabajo de la OIT ACTRAP San José y de Naciones Unidas, logramos en 2017, diciembre, incorporarnos al Pacto Nacional y por tanto entrar al sistema de gobernanza de la Agenda 2030. Directamente pasar a formar parte del Comité Consultivo del Consejo de Alto Nivel para la implementación de los ODS, que es el espacio por decreto de concertación y de diálogo para asesorar al Consejo de Alto Nivel en la materia de política pública para los ODS. El Consejo de Alto Nivel que está presidido por el presidente de la República. Sin embargo, lamentablemente el mismo gobierno ha desactivado este comité y se ha convertido en un espacio de actividades y organización de actividades protocolarias lejos de lo que debemos. Hemos accionado dando la lucha, podemos decirlo, dentro del mismo comité, presentando propuestas para política pública para que se vuelva a retomar el diálogo y la concertación, ya que en Costa Rica hay un déficit tremendo de diálogo social y por tanto si hablamos de financiamiento para salud, educación, todo el tema de economía del cuidado, protección social, más bien hay recortes
Tuvimos que dar una fuerte lucha con movilización porque se pretendía recortar el presupuesto de la educación pública al punto que prácticamente dejaba sin posibilidad de accionar a las universidades públicas, y al mismo Ministerio de Educación Pública lo hacía cerrar programas sociales como comedores escolares, transporte estudiantil. El gobierno presentó también una propuesta para reducir el presupuesto en materia de salud en estos momentos, reducirlo fuertemente, que también con lucha sindical logramos que no fuese aprobado por los diputados y diputadas. ¿Cómo estamos trabajando la Agenda 2030? Además de estar dando propuestas, un papel muy propositivo dentro de este comité y de denuncia a nivel nacional e internacional, estamos trabajando fuertemente un proceso de socialización y de llevar la Agenda 2030 fuera del discurso, fuera del papel. Estamos con un proceso interagencial con las agencias de Naciones Unidas, PNUD, UNICEF, UNESCO, OIT, por supuesto, la Oficina del Coordinador Residente, donde hemos hecho programas de capacitación en todas las regiones del país y estamos capacitando docentes. Hemos capacitado a más de 1.500 docentes. Costa Rica es un país pequeño, cuando hablamos de 1.500 hablamos de un número considerable. Docentes en materia de Agenda 2030, y ellos mismos y ellas mismas generan propuestas para trabajarlo en las aulas, no solamente con los niños y las niñas, sino también con padres, madres y comunidades, porque debemos desarrollar tejido social. No es simplemente un discurso, no es para decir hay un compromiso firmado. Debemos desarrollar tejido social para poder defender derechos humanos como es la educación, la salud, la equidad de género, todos estos temas que están contenidos en la agenda. El trabajo decente, por supuesto, que es prioritario para nosotras y nosotros. Además de esto, en el tema de cuidados, la mesa sindical de mujeres, una mesa que tenemos las centrales sindicales, con las centrales sindicales negociamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo con 4 ejes, donde uno de ellos es precisamente la economía del cuidado, que se va a poner ya en práctica, y estamos desarrollando un trabajo para proponer un proyecto de ley que venga a actualizar y a reforzar la economía del cuidado frente a todos estos elementos que se están dando. Entonces, estamos también dando una fuerte lucha para defender el derecho a huelga que nos fue arrebatado, la negociación colectiva y revertir medidas que se han dado que perjudican, como les he mencionado, a los trabajadores y trabajadoras. Bien, ya estamos llegando al final, pero antes de finalizar yo quisiera hacer y seguir un poco la idea mencionada por el compañero Pepe Álvarez, de que ¿qué queremos ver en 4 años? Como ustedes saben, el Congress Live, él queda en un archivo que podemos verlo de los 2 congresos pasados, y sería interesante que en 4 años lo revemos del Congreso de este año, de 2022, 2026, a ver cómo estábamos y cómo estábamos hoy. Entonces, ¿cuál sería, en pocas palabras, cómo ven? ¿Ustedes son optimistas en relación a ese tema de cuidados, ya que venimos de una pandemia que ha tenido un impacto muy grande en relación a eso? Entonces, ¿cuál es el mensaje que ustedes le darían a sus futuras versiones en 2026? Empezando con el compañero Pepe Abreu. Bueno, optimista, sí. Yo pienso que sí, que lo que hemos explicado aquí y lo que se ha visto en el propio seno de OIT y de movimiento sindical y social indica que el trabajo del cuidado nació como una necesidad de esta sociedad. Digo nació en una nueva perspectiva a partir de la pandemia, porque el trabajo de cuidado, no nos olvidemos, siempre ha existido. Lo que pasa es que no remunerado, no reconocido. El mérito de ustedes que están haciendo esto es hacer que un tipo de labor como esta, tan importante, se ponga en evidencia, tenga rostro. Y se nota que el rostro que tiene es un rostro mayoritariamente de mujer. Y por eso nosotros consideramos que hay que ser optimistas en el sentido de que cuando nos veamos dentro de 4 años, ¿verdad?, las condiciones habrán mejorado sustancialmente. Eso es lo que espero. Muchas gracias. Fanny.
Bueno, yo es que estaba pensando que en un congreso de una organización sindical internacional, visto desde la perspectiva de algunas regiones, yo creo que claramente en el caso de España vamos a mejorar. Por el contexto europeo en el que estamos, por la necesidad de incorporar a la mujer en el mundo del trabajo, porque además yo creo que definitivamente, afortunadamente, la mujer ha decidido ser libre, y como ha decidido ser libre, va a ser libre. Y eso quiere decir que efectivamente la economía de los cuidados va a ser una economía con carácter remunerado, sin ningún lugar a dudas. Ahora, si miro hacia África, me cuesta más ver esa perspectiva, ¿no? Por eso, en mi intervención antes en el plenario, he hablado del contrato social y de la necesidad de que desde la Confederación Sindical Internacional seamos capaces de abordar con una cierta perspectiva global un cambio en el proceso de globalización, que es el que realmente está haciendo que en algunos sitios del planeta esto vaya caminando, mientras que en otros sitios del planeta no va a ir caminando, va a ser mucho más difícil que se pueda hacer. Y lo que yo creo que además está ocurriendo, que además empieza a haber, ya no solo por zonas del planeta, sino dentro de las propias zonas del planeta, los lugares donde efectivamente la economía de los cuidados van a funcionar, porque seguro que en Costa Rica para determinadas capas sociales tienen todos los servicios cubiertos, para otras no. Lo mismo nos ocurre también en España. Hay capas sociales que no tienen cubiertos los servicios. Ahora, yo creo que globalmente vamos a evolucionar, vamos a continuar avanzando, porque además yo creo que el movimiento sindical internacional está en mejores condiciones que ha estado nunca en la historia del planeta. Bueno, y para finalizar, a Fanny. Bueno, decir que Costa Rica es parte de la Alianza Global por los Cuidados, al igual que la CCI. Entonces, esa es una oportunidad para presionar, igual que hemos utilizado para presionar también el compromiso con la Agenda 2030 y demandar que haya inversión en seguridad social, en protección social, en educación, en salud, en la economía del cuidado, en los derechos de mujeres y del pueblo en general. Entonces, esa es una oportunidad. Si veo positivamente o optimistamente hacia el futuro, ¿qué esperaría dentro de 4 años? Un tejido social fuerte. Que ese trabajo que estamos haciendo con el apoyo de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, tanto de CCA como de CCI, dé también ese fruto de una concientización y una unión de sectores populares, sindicales también, para poder revertir algunas de las medidas que se han dado en contra precisamente de la protección social, de los objetivos de desarrollo sostenible, y poder recuperar inversión en empleo, en protección social, en salud, en educación, en economía de los cuidados. Bueno, muchas gracias. Yo creo que fue un panel muy interesante. Quiero recordar que los vídeos de grabación de este panel no solo son en vivo, pero también van a quedar en la página web del Congreso, y más adelante van a poder reverlo. Quiero agradecer muchísimo la participación de todos ustedes y que sigamos en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, Fanny, bien. Pepe. Gracias por la participación. Gracias, hermano. Gracias.